Muy buenos días. En nombre de la Federación Mexicana de Universitarias y del Museo de la Mujer, les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Agradecemos su amable presencia y saludamos a quienes nos acompañan en México y en distintas partes del mundo. Les informamos que también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Museo de la Mujer, así como en nuestras páginas oficiales www.femumex.org y www.museodelamujer.org.mx. Nos honran con su presencia en esta ceremonia de inauguración el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la FEMU y directora del Museo de la Mujer. La doctora Mireya Feingold-Steiner, presidenta ejecutiva de la FEMU. Resaltamos también la presencia de la doctora Gabriela Ríos Granados, en representación de la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Destacamos también la presencia de nuestras consejeras de honor, así como de las integrantes de la Federación. Nos honran también la participación de la organización Graduate Women International de Estados Unidos, Bolivia y Ecuador. Asimismo, nuestro agradecimiento al público asistente. Ahora bien, para dar el mensaje de bienvenida, cedo la palabra a la doctora Mireya Feingold. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la tribuna. Roland de Gauche, 1791. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Envío un cordial saludo a la amable audiencia que nos sigue a través de las redes sociales a nombre de la Federación Mexicana de Universitarias AC, del Museo de la Mujer y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Virtual El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres, que se realizará del 17 al 20 de noviembre de este año. A principios del siglo pasado, un grupo de académicas europeas impactadas por las atrocidades cometidas en la Gran Guerra y preocupadas por la paz, el entendimiento internacional de las naciones y la amistad del mundo, deciden agruparse en la primera organización de mujeres universitarias del mundo, proyecto que sigue vigente con el nombre de Graduate Women International, GWI, órgano consultivo del ECOSOC, que en 2020 cumplió 101 años. La Asociación de Mujeres Universitarias Mexicanas, encabezadas por Rosario Castellanos y Eulalia Guzmán, entre otras, se sumaron a estos ideales en 1929 como AMU. Al paso de los años y debido a diferentes motivos, la asociación se fue debilitando y perdió su membresía, pero la semilla se mantenía latente hasta que en 1990, a instancias de la doctora Patricia Galeana, 33 universitarias distinguidas decidieron darle nueva vida y nombre a la asociación, refundándola como Federación Mexicana de Universitarias, mismas que recuperó el sitio perdido en la organización internacional. Fue en Tasco Guerrero donde se iniciaron las actividades de la agrupación con el Congreso Latinoamericano de Mujeres Universitarias. En él participaron representantes de toda América Latina y el Caribe, estrechándose los vínculos entre las federaciones latinoamericanas. Ahí participaron destacadas personalidades de las ciencias, artes y cultura, entre ellas la doctora Clementina Díaz Idiobando, gran impulsora de nuestra asociación y primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Estéticas de la universidad.
La doctora Elisa García Barragán, destacada historiadora del arte y directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad María Lavalle Urbina, primera presidenta del Senado en México. Griselda Álvarez, primera gobernadora del país, esto fue en Colima. La doctora Graciela Arroyo, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que fue la primera enfermera integrante del Consejo Universitario. La doctora Estefanía Chávez, fundadora de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, AMAU, entre otras. Hoy FEMU es una agrupación nacional en la que participan todas las entidades de la República Mexicana, sobre todo las universidades públicas, así como integrantes individuales, todas académicas en activo. Sus estatutos establecen el carácter plural, laico y apartidista. Promovemos una cultura por la paz, de respeto a los derechos humanos de todas y todos los miembros de la comunidad, para prevenir la violencia y evitar toda discriminación, lograr el reconocimiento del trabajo femenino y difundir la importancia del quehacer de la mujer en la construcción de México. Tras un arduo trabajo emprendido por la doctora Galeana, el 8 de marzo de 2011, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, se inauguró nuestro Museo de la Mujer, del cual es curadora y directora. Para tal efecto, se nos adjudicó el edificio que fuera la primera imprenta universitaria, recinto que busca hacer una revisión de la historia de México con enfoque de género. Fue creado para visibilizar el quehacer histórico de las mujeres mediante un recorrido desde la época prehispánica hasta nuestros días, para enfatizar su contribución en la construcción de la nación y que la historia de las mujeres en México deje de ser una historia olvidada. Ahí se desarrollan una serie de actividades que comprenden tanto a las artes plásticas, cinematográficas, literarias, de cultura popular, de orientación científica, como de ciencias naturales y sociales, siempre con actitud altamente pedagógica, con la finalidad de llevar la universidad al pueblo. A partir del presente año, FEMU tiene estatus constitutivo especial en el ECOSOC, Consejo Económico y Social. Nuestras integrantes asisten puntualmente a las reuniones organizadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, que este año cumplió 64 años con sede en la ciudad de Nueva York. Nos hemos dado a la tarea de organizar actividades docentes, de investigación y difusión de la cultura, preparar cursos, para lo que FEMU tiene diversos convenios colaborativos con instituciones como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y las facultades de Filosofía y Letras y Contaduría y Administración, y la creación de un diplomado en el posgrado de Derecho. Publicamos investigaciones científicas, contamos con 27 libros, realizamos seminarios, congresos nacionales e internacionales y difundimos la historia y los derechos de las mujeres en los medios de comunicación masiva, con nuestro programa de radio Mujeres a la Tribuna, transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio. La FEMU siempre ha estado en disposición de coadyuvar en la formación de personas capaces de transmitir sus conocimientos en materia de equidad de género, igualdad sustantiva, derechos humanos y cultura de la paz. Nuestras integrantes son personas activas en la lucha feminista de nuestro país, misma que es parte de un movimiento mundial. Aún queda mucho por hacer, pero todos los días ofrecemos nuestro mejor esfuerzo, seguras de que, como dijo Simone de Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, doctora Feingold, por sus palabras. Ahora escucharemos al doctor Leonardo Lomelí, a quien le pedimos atentamente de la declaración inaugural de este seminario. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero empezar por agradecer la invitación que me ha hecho la Federación Mexicana de Universitarias para
acompañarlas en esta inauguración del Seminario Internacional El Impacto de la Pandemia en la Vida de las Mujeres. Doctora Mireya Feingold, presidenta ejecutiva de la FEMU, doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación, muy estimadas integrantes de la Federación. Me da mucho gusto poder estar esta mañana con ustedes y antes que nada quisiera felicitarlas por la excelente iniciativa de organizar este seminario internacional. Creo que sin lugar a dudas la pandemia por la que atravesamos va a ser uno de los grandes acontecimientos de la primera mitad de este siglo que marcará a todas las generaciones que en su momento tuvimos la experiencia de padecerla, pero que también nos obliga a reflexionar desde las distintas áreas de especialidad de las y los universitarios sobre, por un lado, cuáles son las debilidades de nuestra organización social, de nuestro marco institucional, de nuestra convivencia cotidiana, y por otro lado, cuáles son las lecciones que quedan para la academia, para la ciencia y, por supuesto, para la política pública. Creo que, sin lugar a dudas, la experiencia de los últimos meses ha sido muy traumática, no solamente en el plano de la salud, que es donde originalmente se manifiesta el problema. Están a la vista consecuencias sociales, económicas, culturales, que son muy graves y que nos obligan a reflexionar como sociedad en aras de buscar las mejores soluciones. Esta situación tan excepcional de confinamiento a la que nos ha obligado la pandemia, pues nos lleva a reflexionar indudablemente que somos una sociedad muy vulnerable, que a pesar de los muchos avances tecnológicos, una manifestación tan pequeña como es un virus nos puede poner en una situación de grave riesgo y puede desafiar todos los conocimientos acumulados en áreas de las ciencias de la salud, pero también la organización institucional que las sociedades han ido creando a lo largo del último siglo para tratar de garantizar el derecho a la salud. Sin lugar a dudas, una de las lecciones que nos deja esta pandemia es que es fundamental tener buenos sistemas de salud, pero también en su sentido más amplio, sistemas de bienestar social capaces de enfrentar estas situaciones de crisis en donde buena parte de la población no está en condiciones de trabajar. Algo que ha evidenciado la pandemia y que creo que hace particularmente atinado este seminario internacional es que hay grupos más vulnerables que otros y sin lugar a dudas, las mujeres desafortunadamente siguen siendo un grupo muy vulnerable en los distintos ámbitos de la vida social y de la convivencia cotidiana dentro de las familias. Por eso es por lo que es tan importante que a lo largo de las mesas que se van a desarrollar en estos 4 días se aborde este problema, no solamente desde los impactos generales del COVID, de la epidemia, que pues es el tema que en unos minutos más va a analizar la mesa 1, sino también el impacto social y la violencia que viene acompañada muchas veces de una situación de crisis como esta, como una situación de violencia contra la mujer que ya de por sí era grave a nivel mundial y que nos ha llevado a reflexionar en todo el mundo y en particular en México y en la universidad sobre las mejores formas de enfrentar y erradicar la violencia de género, se ha visto exacerbada en esta situación de confinamiento y que nos lleva a tener que acelerar el paso en búsqueda de soluciones a este grave problema. Es también muy importante y celebro que también se considere desde esa perspectiva más amplia el impacto que tiene en los derechos humanos la pandemia. Sin lugar a dudas, se tendrán que ver formas más eficaces para garantizar los derechos humanos, no solamente a través del marco normativo adecuado que puede existir y que puede ser muy avanzado, sino también a través de diseñar instituciones y políticas eficientes para garantizar los derechos y en particular los derechos de las mujeres. Sin duda, el impacto en la salud ha sido catastrófico y nos obliga, ya lo decía yo, a reflexionar sobre cómo están organizados nuestros sistemas de salud. Si no, son muchas veces reproductores adicionales o amplificadores adicionales de la desigualdad social. Si tenemos sistemas de salud fragmentados, si tenemos distintos
formas de acceder a la salud incluso dentro de los sistemas públicos, con distintos tipos de cobertura, incluso con una dotación de infraestructura de salud muy desigual en el territorio, como es el caso de México, en donde hay servicios de salud muy avanzados en el centro del país y en la capital de la República y las ciudades importantes, pero una carencia lamentable de servicios adecuados en buena parte de las regiones más marginadas del territorio nacional. Tenemos también, sin lugar a dudas, un problema que contribuye a reproducir y amplificar la desigualdad y la pobreza. Pero también la pandemia ha tenido efectos en la academia. Hemos visto la necesidad de tener que llevar a cabo nuestras actividades principalmente en la modalidad a distancia. Mantener la docencia en esta modalidad nos lleva también a enfrentarnos a riesgos de exclusión muy grandes, los que enfrentan los estudiantes que no tienen una adecuada conexión a Internet o que carecen de equipos adecuados para poderse conectar. Esto nos ha llevado desde la universidad a instrumentar distintas acciones de emergencia que van desde dotar de equipos a los estudiantes hasta establecer becas de conectividad que consisten en garantizar el acceso a los servicios de Internet a los estudiantes. Pero eso también se ve limitado, por más esfuerzos que haga la universidad, por las restricciones que tiene el desarrollo de la infraestructura misma de comunicaciones en nuestro país. Entonces, también nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de garantizar el derecho, en este caso, de los estudiantes y de toda la población a poder acceder al Internet como una fuente de información pública que es fundamental también en esta coyuntura para poder mantener vigentes los servicios educativos, por supuesto en el nivel superior, que es el que nos ocupa, pero también a nivel de la educación media básica y básica. Y una vez más, también aquí hay que analizar si las cargas de trabajo en el hogar no constituyen un factor adicional de exclusión en el caso de las mujeres en las distintas niveles educativos en los cuales en este momento se está impartiendo la educación en el hogar. Un adecuado reparto de las tareas domésticas equitativo entre los géneros sería la mejor respuesta en esta coyuntura para no tener que poner una situación más desventajosa aún a las mujeres, como desafortunadamente ocurre todavía en muchos hogares de nuestro país. El impacto educativo y cultural, por lo tanto, pues es muy impresionante, pero habría que reconocer también las muchas iniciativas exitosas que se han dado para tratar de abrir el acceso a toda la población a distintas actividades culturales. La universidad ha hecho un esfuerzo importante para mantener buena parte de su oferta cultural disponible en línea. Una vez más, hay que garantizar el acceso de la población a este servicio porque de lo contrario queda excluida. Pero creo que en el largo plazo nos puede llevar a hacer de esta vía un mecanismo adecuado para democratizar el acceso a la educación y a la cultura, si logramos, insisto, poder superar estas barreras de acceso. Hay, por supuesto, un impacto empresarial fundamental y creo que es muy importante que se reconozca también la participación de las mujeres en la toma de decisiones durante la crisis del COVID, tanto en el ámbito de la iniciativa privada como en el ámbito de las decisiones públicas. Y sin lugar a dudas, hay también un impacto económico muy negativo en ciertas ramas de la economía en donde quienes predominan son precisamente las mujeres empresarias. Por eso es por lo que es tan importante también que se analicen estas experiencias y que se planteen también opciones frente a la crisis. Y bueno, finalmente me parece muy afortunado que se analicen las experiencias para enfrentar esta situación en América. ¿Cuál ha sido el comportamiento social ante la crisis? ¿Cuál ha sido el comportamiento de los gobiernos? ¿Cuáles han sido las políticas más exitosas? Nos encontramos todavía en medio de una crisis que no es fácil predecir cuándo terminará. Entonces, estas reflexiones no solamente contribuyen al análisis de lo que ha pasado, nos contribuyen también a plantear iniciativas y propuestas para poder hacer frente de mejor manera a esta situación. Creo que con este seminario internacional, la FEMU ratifica su compromiso con las universitarias, no solo de México, sino de
de todo el mundo a través de las organizaciones con las que tiene relación. Contribuye a la discusión pública sobre un gran problema que sin lugar a dudas no tiene precedente en la historia de nuestro país y en la historia reciente de la humanidad, y de esta manera también nos ayuda a poder tener acceso a las opiniones muy informadas de ponentes de primer nivel que sin lugar a dudas engalanarán este evento que es, insisto, una aportación fundamental para poder analizar y enfrentar el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres en México, en América y por supuesto que en todo el mundo. Por eso para mí es muy honroso que me hayan conferido la distinción de invitarme a inaugurar el Seminario Internacional El Impacto de la Pandemia en la Vida de las Mujeres, y sin más, siendo las 10:23 horas de este día, 17 de noviembre de 2020, declaro formalmente inaugurado este Seminario Internacional El Impacto de la Pandemia en la Vida de las Mujeres, organizado por la Federación Mexicana de Universitarias, haciendo votos para el éxito del mismo. Muchas gracias. Pues recíbanos todos los aplausos virtuales, doctor Lomelí. Agradecemos mucho su valioso mensaje y ahora nos permitiremos darle el uso de la palabra a la doctora Patricia Galeana, quien expondrá los antecedentes históricos de los temas que vamos a tratar. Muchas gracias. Adelante, doctora, por favor. Muy buenos días a todas y a todos, señor secretario general. Para nosotras es de la mayor relevancia contar con su presencia, porque ello pone de manifiesto la vocación que tiene nuestra máxima casa de estudios para atender los problemas de las mujeres en México, y esta óptica con enfoque de género que está siguiendo la rectoría de nuestra universidad para solucionar todos los temas de desigualdad que aún subsisten en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues para todas las amigas feministas participantes en el seminario, para nuestras colegas latinoamericanas y de Estados Unidos que nos acompañan, así como la audiencia en general, yo quisiera, como introducción al seminario, hablar de la importancia que tiene el ver los antecedentes de cualquier problema. Si nosotros queremos resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es buscar sus antecedentes. Y estos antecedentes nos dan luces para entender nuestro presente y actuar en él. Entonces, pues vamos a hacer una brevísima revisión sobre los antecedentes históricos de las pandemias. A nuestra generación, pues la generación de, bueno, la mía, que es la de la prehistoria prácticamente, nos tocó después de la Segunda Guerra Mundial vivir un momento en el que se luchaba por los derechos humanos, por la paz, y se olvidó que estos temas de las pandemias pues implican desde luego una necesidad de impulsar el desarrollo de la ciencia y pues tomar en cuenta que a lo largo de la vida de la humanidad ha habido muchas epidemias que han causado todo tipo de cambios, no solamente la gran mortandad, sino cambios económicos y también políticos e incluso en el orden internacional. Entonces, en efecto, las epidemias han diezmado a la población y modifican la cultura en la más amplia acepción del término. Hábitos de higiene, cambios arquitectónicos, el surgimiento del urbanismo y el desarrollo científico, todo ello se ha debido a diversas pandemias. Pongamos algunos ejemplos. La peste antonina del siglo II de nuestra era causó
entre 5 y 10 millones de vidas. Después, la del siglo III, conocida como la peste cipriana, pues llegó a causar 5,000 muertes diarias en las ciudades griegas y romanas. Esto es de 3 a 5 millones en total. Y la peste negra ya del siglo XIV diezmó al 47% de la población. Tuvo al menos 7 rebrotes y entre otros de los efectos importantes históricos que tuvo esta epidemia de la peste bubónica, pues fue que acabó la guerra de 100 años y propició el fin de la Edad Media y el advenimiento del Renacimiento. Ahora bien, en el descubrimiento del cuarto continente, su conquista y colonización, a partir de la llegada de Colón a estas tierras americanas, hubo 17 brotes epidémicos. Actualmente se calcula que a lo largo de 130 años después de la llegada de Colón, se perdió más del, no más, el 95%. No quiere decir que se hayan muerto cuando llegó Colón, sino a lo largo de 130 años, y desde luego se iba reponiendo la población, pero hubo una mortandad que en los cálculos más recientes pudo llegar hasta un 95% de la población original. La gripe española, llamada así, aunque surgió en Estados Unidos, pues esta, que fue hace 100 años, causó entre 50 y 100 millones de muertes. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que haya esta diferencia? Estos son los cálculos del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Pues lo que pasa es que estaba la Primera Guerra Mundial, entonces es muy difícil delimitar cuáles fueron las muertes por la influenza y cuáles por la guerra. El COVID hoy día pues ha causado pues la crisis mundial más grave después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto es, vivimos un momento histórico, un antes y un después en la historia de la humanidad. Entre los impactos sociales y de violencia que vemos en la siguiente lámina, encontramos que en el aspecto social, las epidemias llevaron a una gran migración. Antes de que se encontraran las vacunas, pues la única forma de huir de estas epidemias era salir del lugar donde estaban muriendo las personas por ellas. Pero al mismo tiempo, pues estas migraciones expandían la enfermedad. Aquí creo que me habían silenciado, no sé si me escucharon, de la peste negra, que marcó el fin de las sociedades rurales y el comienzo del predominio de la ciudad, así como la construcción, la urbanización de las grandes capitales. En el caso de Moscú, se empezaron a construir los cementerios fuera del espacio urbano. Entre otros aspectos, hoy vemos que este confinamiento, de acuerdo a Naciones Unidas, ha aumentado al menos un 25% la violencia hacia las mujeres. Y esto pues depende de las desigualdades de género que hay en cada país. Es todavía mayor, como veremos, que es el caso de México. En cuanto a los derechos humanos y la pandemia, en la próxima lámina vemos que la peste negra también causó grandes violaciones a derechos humanos. Se atribuyó a los mendigos y a los pobres
ser los portadores de la enfermedad y los que la causaban, por lo que fueron relegados y marginados. Y hubo también otros hechos dramáticos, como por ejemplo en 1779, los cadáveres de las víctimas fueron usados para infectar a los sitiados en Gibraltar. Hubo también un efecto en la exacerbación de las prácticas religiosas, de las procesiones flagelantes, al considerar a estas epidemias un castigo divino. Y hubo la situación muy grave de que se acusó a los judíos de ser la causa también de la enfermedad. Y el Papa Clemente VI tuvo que dar varias bulas señalando que esto no era así. Sin embargo, no pudo evitar las masacres. Hoy el COVID pues nos muestra que en los países con mayor desigualdad social, los derechos humanos no se han respetado. En primer lugar, el derecho a la salud, que pues no se ha dado al estar hospitales colapsados y al decírsele a la gente que se vaya y que se tome paracetamol, y bueno, pues acaba muriéndose en sus casas. El impacto en la salud, bueno, pues ya sabemos, y esto lo vemos en la próxima lámina, que es terrible, y no va a parar, no va a lograrse el control de estas epidemias hasta el descubrimiento de Louis Pasteur y de Robert Koch sobre la microbiología y las vacunas en el siglo XIX. Las epidemias, hay que recalcarlo, también sirvieron de catalizador para la organización y legislación municipal, cuestiones sanitarias, reglamentación de la medicina. En 1910, por ejemplo, se crea la Oficina Internacional de Higiene Pública, antecedente de la Organización Mundial de la Salud, creada en 1945. Hay muchas epidemias que todavía a la fecha no han sido controladas y para las cuales pues no ha habido vacunas. Por ejemplo, ahora hay una gran preocupación con la tosferina, y la tosferina es una enfermedad que se encuentra desde la antigüedad egipcia. Las momias egipcias tenían tosferina y la peste blanca, y ahora los neumólogos están muy preocupados por rebrote de la tosferina. La gripe española ya sabemos que llevó al colapso de los hospitales, y el SIDA pues sigue sin tener vacuna, a pesar de que ha provocado 30 millones de muertos en el mundo. El COVID-19, además de todas las pérdidas de vida, pues ha tenido otras secuelas importantes, como la ansiedad, depresión, insomnio, que son los más leves, según la Universidad de Oxford. Y el impacto en la academia, como muy bien lo decía nuestro secretario general, ha sido múltiple. Nos enfrentamos a problemas logísticos, tecnológicos, pedagógicos y socioafectivos. El no poder estar en contacto directo con nuestros alumnos, pues implica una dificultad importante para la docencia. Es evidente que la virtualidad llegó para quedarse y que nos ofrece también nichos de oportunidad importantes para desarrollarlos. Hay que recordar que antes del confinamiento, mujeres y niñas ya se dedicaban 3 veces más al trabajo doméstico, en contraste con 9.9 horas de hombres y niños, según los registros de Naciones Unidas.
evitando desde luego la profesionalización y su mejor pues inserción en el mercado de trabajo. Ahora con el cierre de las escuelas, la sobrecarga del trabajo doméstico se intensificó desproporcionadamente para las mujeres porque son las encargadas de la economía de cuidados. El impacto educativo y cultural pues ha sido también muy grande. Y vamos a dar un ejemplo histórico que fue fundamental. La peste cipriana debilitó al Imperio Romano, contribuyendo a la consolidación del cristianismo con el Edicto de Milán de Constantino. Y esto facilitó también la gobernabilidad en ese momento, pero llevó después a la separación del propio imperio. El COVID pues ha afectado ahora a 1.500 millones de estudiantes en el mundo y las costumbres evidentemente en materia educativa y cultural también están cambiando. Tiene también el aspecto positivo de que si hubiéramos realizado este seminario en forma física, bueno, pues nada más habríamos contado con las personas que estuvieran en el auditorio correspondiente, pero ahora pues tenemos la facilidad de que estén participando personas de diferentes partes del mundo, lo cual también nos permite un mayor impacto en las actividades educativas y culturales, que no sustituyen a las presenciales, pero que las complementan y las amplían. El impacto económico, pues ya sabemos que todavía está, esto es en la próxima lámina, todavía está por pues es medirse, o sea, los pronósticos para el 2021 son de la mayor gravedad y otra vez nos recuerdan las graves consecuencias que tuvieron pestes anteriores. Por ejemplo, la peste negra causó pues que por la mortandad hubiera escasez de mano de obra, una recesión, y esta crisis económica pues causó el aumento de precios. Aquí en nuestro continente, la mortandad de las pandemias derivadas de la conquista y la colonización española pues llevó a que se trajera mano de obra negra, esclavos negros. Y la gripe española, por ejemplo, hizo que se perdiera el 40% de la fuerza laboral. El SARS, del 2003, también tuvo graves efectos económicos, se calcula de 10 millones de dólares según la FAO. El COVID-19, pues ya todos los analistas y aquí nuestras colegas economistas tienen una mesa en donde van a hablar de este tema, pero pues se considera que pues será la mayor recesión después de la Segunda Guerra Mundial y desde luego los países con mayor pobreza, con mayor desigualdad, serán los que tengan los peores efectos, ya que a las muertes por la pandemia se van a incorporar las causadas por el hambre. Hay que recordar que de cada 100 hombres pobres, 118 mujeres, siempre son más las mujeres pobres que los hombres. Y desde luego el coronavirus está empeorando la situación. 129 millones de mujeres en el sector informal y 65%
ya no tienen ingresos según la Organización de Naciones Unidas. Si bien las mujeres son el 70% de la fuerza laboral en el sector salud mundial y en la región latinoamericana son el 72%, estas se han visto muy vulnerables, sobre todo a la violencia al interior de sus familias por sus parejas principalmente. Y hay que tomar en cuenta que todo el trabajo que se hace de limpieza, lavandería, alimentos en los hospitales, recae en las mujeres, por lo que éstas corren mayores riesgos. Un aspecto que también tenemos que tomar en cuenta es el impacto político. Todavía no, como la crisis no ha concluido, pues desde luego no podemos medir hasta dónde va a haber este impacto político. Pero hay que recordar, como ya mencionaba yo, que con la peste cipriana se estableció el estado confesional y facilitó de momento la gobernabilidad, ya que se pacificó a la población a cambio de las cuestiones religiosas y de ofrecerles la inmortalidad. Pero en la Edad Media, pues viene justamente la disputa por el poder entre la jerarquía eclesiástica y los monarcas temporales. O sea que siempre estos cambios han tenido efectos políticos. La plaga de Justiniano del siglo VI impidió restaurar la unidad imperial y facilitó el avance del Islam y la separación del imperio entre este y oeste. Y la peste negra del siglo XVII pues nos da ejemplos, como es el caso de Venecia, en el que por haber realizado el carnaval viene un debilitamiento por la mortandad en Venecia que acaba con esta ciudad como potencia comercial. La gripe española, y este es un dato interesante, pues como les decía, no surgió en España, sino surgió en Estados Unidos. Y recordarán ustedes que estaba teniendo lugar la Gran Guerra Europea, que se convertirá en guerra mundial con el ingreso de Estados Unidos. Woodrow Wilson pensó en detener el envío de tropas a Europa, precisamente para que no propagaran la epidemia. Pero el jefe del Estado Mayor, están ahí los documentos, el general Peyton March señaló que esto perjudicaría a la situación en el frente, por lo que 1,5 millones de estadounidenses en territorio europeo propagaron la gripe que causó la mortandad que ya conocemos. Y ustedes me dirán, ¿y por qué se llama gripe española? Porque España no estaba involucrada en este conflicto, en esta guerra europea, y en España la prensa dio todo el seguimiento a la gripe, mientras que en los otros países involucrados en la guerra, la prensa fue censurada. Y por esta razón, acabó llamándosele gripe española, aun cuando, repito, había sido originada en Estados Unidos y propagada por el ejército estadounidense cuando es mandado para participar en la Primera Guerra Mundial. Otro impacto pues interesante que hay que medir es el caso de la Revolución Mexicana, por ejemplo.
más de la mitad del millón de muertos que le han atribuido a nuestro proceso revolucionario, pues se debieron a la influencia española y no a la propia revolución. Porque como ustedes saben, lo que llamamos, y justo vamos a celebrar el próximo viernes, el aniversario de este antes y un después de la historia de México, y en la Revolución Mexicana fueron varias revoluciones. Fueron varios movimientos paralelos que en un momento dado se unen en contra de un enemigo común, primero para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz, después para derrocar a la contrarrevolución porfirista encabezada por Victoriano Huerta, y después van a luchar por el poder entre los diferentes grupos revolucionarios. Son estas 3 etapas, y desde luego conocemos los movimientos populares, zapatista, villista, y el movimiento constitucionalista, que sea el que acabará triunfando. Pero nunca hubo una guerra integral que ocupara todo el territorio nacional, y por eso ese millón de muertos que se le han atribuido pues a la revolución, en realidad a la lucha armada se debieron entre 300 y 400 mil, y lo demás, medio millón, se debió a la influenza española. Con el COVID, pues saldrán fortalecidos gobernantes, los gobernantes que mejor hayan manejado la crisis. También hay temores importantes respecto a la afectación que pueda sufrir los regímenes democráticos por el autoritarismo surgido en la propia crisis. Cabe mencionar, y sobre todo pues en esta reunión que vamos a atender el tema de las mujeres, el reconocimiento que la revista Forbes, pero bueno, esto ha sido replicado por otros medios internacionales, han hecho del manejo que ha tenido la crisis en los países gobernados por mujeres. Cabe destacar que actualmente de los 193 países del mundo, solo 19 mujeres encabezan su gobierno. He ahí todo lo que nos falta por avanzar. 8 presidentas, una canciller, 10 primeras ministras, y estos son las mujeres que han recibido pues reconocimiento por el manejo de la crisis en sus países. La canciller alemana, Angela Merkel, y las ministras de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Islandia y Taiwán. El impacto del COVID en las mujeres, como ya también lo mencionó nuestro secretario general, pues es múltiple, porque lamentablemente, como no hemos logrado acabar con los atavismos patriarcales y subsisten las acciones machistas y misóginas en nuestra sociedad, pues entonces esto hace que más de la población, que somos, de la mitad de la población que somos las mujeres, seamos un grupo vulnerable. En México, de acuerdo a la Red Nacional de Refugios, diariamente son asesinadas más de 10 mujeres en México. Las solicitudes de ayuda en este periodo del confinamiento aumentaron en un 80%. Se recibe una solicitud cada 2 horas. 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física.
51% de las niñas y los niños fueron sujetos de agresiones por sus propios padres. Otro problema gravísimo han sido las agresiones físicas al personal médico, que como ya vimos es mayoritariamente femenino. De las 500,000 personas que se dedican a la enfermería, 79% son mujeres. Y como también ya había yo mencionado, las mujeres asumen en promedio 39 horas semanales de trabajo no remunerado, el triple en comparación con la de los hombres. Y también vemos que en el SNI a las mujeres se les dan facilidades para el cuidado de los familiares enfermos y no así a los hombres, lo cual pues también continúa este esquema inequitativo. No se tiene todavía el desglose de cuántas niñas dejarán de estudiar. Lo que nos dice el PNUD es que 1,4 millón de estudiantes no regresarán, casi 1,5 millones, no regresarán a clases por el asunto de las pandemias, y que el 15.55% de los alumnos no continuarán con sus estudios desde la educación media en adelante. Es evidente, y esto lo hemos estudiado en diversos trabajos que tenemos publicados en FEMU, que siempre que hay una crisis económica en la familia, a quien se retira de estudiar es a las niñas. Entonces, aunque todavía no contamos con las cifras, es evidente que esto va a afectar más a las niñas que a los niños. Por otra parte, tenemos el grave problema de que 500,000 empresas formales en México están en riesgo de desaparecer de acuerdo a la CEPAL, y de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, 1,113,000 empleos formales ya se han perdido. Y bueno, pues esto nos plantea una cantidad de retos para la pospandemia que tenemos que enfrentar y en los que tenemos que estar trabajando desde ahora. El mundo ha tenido casi 55 millones de casos, de los cuales, de COVID, de los cuales el 49% han sido de mujeres, y 1,366,449 defunciones, 49% de mujeres. En México ya tenemos más de 1 millón de casos y tenemos pues ya de estos casos que el 48% son de mujeres, y según las cifras del día de ayer, ya vamos en las muertes número 98,861. Afortunadamente, bueno, no afortunadamente, las mujeres, no sé si es que somos más resistentes o por qué razón, pero hay un poquito de menor porcentaje de mujeres. Es dramático que vayamos a llegar a los 100,000 muertes. Esto habla de las dimensiones trágicas que vive nuestro país, con uno de los índices pues más altos del mundo de acuerdo al número de habitantes. Para pues documentar nuestro optimismo ante esta situación trágica, yo quisiera que recordáramos este texto de Louis Pasteur, que pues puede resultar utópico, pero
Como decía Eduardo Galeano, para eso existen las utopías, para caminar. Y yo espero que pudiéramos aprovechar esta crisis para marchar en esta dirección. Louis Pasteur escribió en el siglo XIX: la ciencia no conoce país, porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina al mundo. Estoy absolutamente convencido de que la ciencia y la paz triunfarán sobre la ignorancia y la guerra, que las naciones se unirán a la larga para no destruir, sino para edificar, y que el futuro pertenece a aquellos, y aquí le agregaremos, de aquellas que han hecho mucho por el bien de la humanidad. Pues muchísimas gracias por su atención y con esto terminaríamos esta introducción de antecedentes históricos a nuestro seminario. Muchas gracias, querida doctora. Como siempre, es un gusto, un placer escucharla, brillante su participación y bueno, se refleja con todos los abrazos y los aplausos virtuales. Bueno, pues es así como ha quedado inaugurado el Seminario Internacional El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. A continuación daremos paso a la primera mesa de este seminario internacional, denominada Impactos Generales del COVID, bajo la conducción de la doctora Estela Morales Campos, destacada investigadora de la UNAM y consejera de honor de la FEMU. Le pediríamos, por favor, a la doctora Estela Morales dar inicio a esta primera mesa y nuevamente agradecer a cada uno de ustedes el que continúen con nosotros en esta transmisión de nuestro seminario internacional. Muchas gracias y queda la doctora Estela Morales.